Una, dos, tres. Tienen que poner OK. Buenas noches, bienvenidos a la Academia de Geopolítica de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. Hoy es una cita muy especial. Estará nuevamente con nosotros Julio Solórzano. Antes de darle la palabra a nuestro invitado, le pediría al maestro Rodolfo Sánchez Mena que nos dé unas palabras para abrir los trabajos. Buenas noches, Rodolfo. Mucho gusto. Bienvenido a la Academia de Geopolítica por segunda ocasión, el compañero Julio Solórzano Jopa y todos los que nos están acompañando, socios e invitados. Como asegura Ignacio Ramírez, el nigromante, un grupo de liberales se reúne todos los miércoles a las 8:30 en la Academia de Geopolítica para cumplir con la misión de la sociedad de aportar propuestas y soluciones a los grandes desafíos de nuestra independencia. Hoy escucharemos en su segunda intervención a Julio Solórzano Jopa sobre el avance del gobierno de Guatemala. Nuestro compañero, el gran periodista Raúl Fraga, nos apoyó con información relevante sobre las maniobras golpistas para impedir la toma de posesión del presidente Bernardo Arévalo, un colega sociólogo. Además de desear lo mejor para el pueblo guatemalteco, estamos listos para aportar. Nuestro vecino Guatemala ha sido desde el tiempo del presidente y anteriormente de Porfirio Díaz una relación fraterna como con todos los países centroamericanos gobernados por masones. La revolución y los gobiernos mexicanos de post-Segunda Guerra Mundial tuvieron especial cuidado y en muchos casos ilustres guatemaltecos y centroamericanos encontraron en México una segunda patria y sus hijos se convirtieron en excelentes mexicanos. La Academia de Geopolítica inicia con esta intervención un trabajo de definición sobre la frontera de seguridad de México. Los Estados Unidos tienen muy claro cuál es la frontera de seguridad de los Estados Unidos y nos incluye hasta el río Suchiate y Centroamérica, tanto por el Comando Norte como por el Comando Sur. Nuestra propuesta de definición de la frontera de seguridad de México va más allá de lo geoestratégico, tiene que ver con nuestras raíces históricas, cómo estábamos integrados en una gran región entre el pueblo mexica y los incas. Y aquí eso es el punto de partida y le agradezco nuevamente a nuestro amigo que nos platique cómo va el gobierno de Guatemala, insisto, porque reviste un gran interés, ¿sí?, para el futuro de toda la región y de las relaciones entre nuestros países. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Sánchez Mena. Ahora, antes de que inicie Julio, voy a leer una pequeña semblanza de él. Él nació en la Ciudad de México en 1945. Es hijo de la poeta académica y feminista Laide Fopa y del expresidente de Guatemala, Juan José Arévalo. Fue adoptado por Alfonso Solórzano, quien se casó con su madre. De joven fue asistente del muralista mexicano David Alfaro Siqueiros. Estudió en la Universidad Patricio Lumumba de la Unión Soviética y posee una maestría en historia. Entre 1975 y 1999 organizó las presentaciones en México de los integrantes de la Nueva Trova Cubana y de numerosos artistas del movimiento de la Nueva Canción de España, México y otros países de América Latina. Ha sido productor de discos, espectáculos, cine y televisión. Fue director del Auditorio Nacional de la Ciudad de México. Fue uno de los productores de la película Cabeza de Vaca, Nicolás Echevarría, y de Cronos, la primera película de Guillermo del Toro. Entre 1988 y 2003 fue productor de las giras en los Estados Unidos del Ballet Folclórico de México de Amalia Hernández. En 2009 se traslada a Guatemala
donde integra el Memorial para la Concordia, teniendo a cargo los proyectos Memoria Virtual Guatemala, el Mapeo de la Memoria y la Orquesta Sinfónica Juvenil Femenina y Coro al Aire FOPA, todos vinculados a la recuperación de la memoria histórica sobre lo ocurrido en Guatemala durante el conflicto armado interno 1960-1996. El memorial desarrolló su trabajo en diferentes regiones del país y con sus plataformas digitales. Participa en numerosos espacios con organizaciones defensoras de los derechos humanos, de búsqueda de justicia, de recuperación de la memoria histórica y de dignificación de las víctimas en Guatemala y otros países de América Latina. Él continúa en la búsqueda de información y justicia en los casos de su madre al aire FOPA, secuestrada y desaparecida en Guatemala en 1980, y de sus hermanos Mario y Juan Pablo Solórzano FOPA, también víctimas del conflicto armado en Guatemala. Por el caso de desaparición de Alaide FOPA, ha abierto un juicio con la Premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú ante la Audiencia Nacional de España con el entonces juez Baltasar Garzón. También tiene juicios abiertos en la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Washington y en la Corte Suprema de Justicia en Guatemala, donde reside hasta la fecha. Pues Julio, bienvenido a la academia y bueno, nos deseamos que nos hables acerca de el gobierno, lo que lleva hasta ahora tu querido hermano Bernardo. Bienvenido, Julio. Muchas gracias por la hospitalidad y el interés por lo que sucede en Guatemala. Aunque sea brevemente, tengo que mencionar el proceso electoral del año pasado en Guatemala, y así permitirá entender mejor la situación en la que Bernardo Arévalo asumió el poder el pasado 14 de enero, es decir, hace apenas 2 meses. Las elecciones en Guatemala tienen 2 vueltas. Para la primera vuelta se registraron unos 25 partidos y candidatos presidenciales. Y empezó una lucha para utilizar recursos jurídicos o inventárselos para sacar de la jugada a los partidos y candidatos que a quienes estaban en el poder con el presidente Yamatei no les interesaba competir contra ellos porque asumían que había un riesgo de perder contra ellos o en el peor de los casos de no poder negociar con ellos. El hecho es que en la primera vuelta, en las encuestas, la última encuesta antes de la primera vuelta, se le daban de posibilidades a Bernardo Arévalo y a su muy joven organización política Semilla menos del 3% del voto posible. Entonces, resultó una sorpresa y por lo tanto no lo veían como un peligro y lo dejaron seguir su candidatura. En la primera vuelta, Bernardo salió con el 12% de la votación y con eso fue suficiente para tener el segundo lugar. El primer lugar lo tuvo Sandra Torres del partido, un partido, digamos, técnicamente o de nombre socialdemócrata, pero en realidad un partido más de agrupaciones corruptas. Ella fue esposa de Álvaro Colom, que fue presidente de Guatemala alrededor del 2010. Ella sacó 16% y eso le fue suficiente a ella para ser la primera. La verdad es que no solo Bernardo Arévalo sacó una cantidad limitada de votos, ese 12%, sino que la realidad era que no era muy conocido en la mayor parte del país. Su partido, el Movimiento Semilla, era un partido básicamente de jóvenes de la clase media, jóvenes intelectuales de la clase media de la ciudad de Guatemala, y eso le fue suficiente para pasar la primera vuelta. Se empezaron una campaña en la que siguió siendo su base principal la ciudad de Guatemala, aunque él recorrió el país. Al final
la gente empezó a conocerlo y a vincularlo con su padre, el expresidente Juan José Arévalo, que fue quien en 1944, como resultado de la Revolución de Octubre contra el dictador Ubico, llegó al poder en Guatemala y estableció de una manera muy temprana en la región latinoamericana un primer gobierno democrático con una tendencia, digamos, levemente progresista, pero que hizo grandes transformaciones en el país. Después del presidente Juan José Arévalo, vino el presidente Arbenz y en 1954 los Estados Unidos y la United Fruit Company le organizaron un golpe de Estado y lo derrocaron. El hecho es que para las elecciones se fue dando a conocer Bernardo Arévalo y la distinción, al principio trataron de acusarlo de comunista, que todavía en Guatemala se usa un lenguaje anticomunista de los años 50, lo cual era bastante absurdo y eso duró poco porque no tenía sustento. En realidad, lo que se empezó a ver era que Bernardo Arévalo era un intelectual muy preparado, había sido también diplomático, había publicado 10 libros, 3 sobre el ejército de Guatemala, un sociólogo con doctorado, pero sin mayor experiencia en la administración pública. Sin embargo, ganó 20 puntos arriba de Sandra Torres. Durante el periodo de la campaña de la segunda vuelta, empezaron a hacerse evidente organizaciones ligadas al gobierno y también ligadas a Sandra Torres que iban a hacer todo lo posible, primero para que Bernardo no ganara y después, si ganaba, para que Bernardo no tomara posesión del gobierno. Una figura particularmente importante en todo este proceso era la fiscal, es todavía la fiscal general del país, que es elegida, nombrada por el presidente, es decir, fue nombrada por el presidente anterior y todavía su nombramiento tiene vigencia 2 años más. Esta mujer siempre fue un pivote, un instrumento de ataque contra Arévalo, y se estableció como la punta de lanza de la oposición, utilizando todo tipo de artimañas y también el Congreso de la Nación, a donde en ese momento el Movimiento Semilla tenía 7 diputados. Uno de ellos era Bernardo Arévalo. Es decir, en un Congreso de 160 diputados, el Movimiento Semilla en ese momento tenía el 5%. En la elección, además del presidente, se eligió la mitad del Congreso. En esa elección, ya Semilla aumentó su número de diputados electos a 21, es decir, un 15% aproximadamente del total del Congreso. Es decir, una verdadera minoría imposible para apoyarse en ella y tratar de pasar leyes en el Congreso, etcétera, aunque se pudieron hacer algunas alianzas. Aunque fuera una minoría tan pequeña, se empezó el Congreso y la fiscal a atacar al Movimiento Semilla, a atacar el Instituto Nacional Electoral, a intervenir en la sede electoral, en sacar los votos de la sede electoral y llevárselos, para acusar de fraude a Semilla y para inhabilitar, por lo menos en parte, las capacidades de los nuevos diputados electos. Hasta la fecha, el partido Semilla está cancelado y en consecuencia los diputados electos no tienen la completa autoridad, no pueden ser miembros de comisiones en el Congreso, etcétera. Entonces, Arévalo llega en una situación tremendamente debilitada en tanto no solo a la pequeña participación de sus diputados en el Congreso, sino porque prácticamente todo el Poder Judicial
la Corte Suprema de Justicia, la Corte de Constitucionalidad que existe en Guatemala, los jueces y aparte la fiscal general Consuelo Porras. Y si eso fuera poco, Guatemala tiene nada más una universidad pública, la Universidad de San Carlos de Guatemala, en una elección fraudulenta con un rector afín a esas fuerzas, y en la Procuraduría de Derechos Humanos otra persona también enemiga de Arévalo. Es decir, prácticamente todo menos el Poder Ejecutivo del aparato, de la diversidad de aparatos del Estado, estaba copado por fuerzas que le eran adversas y que no, digamos que no se comportaban con respecto a lo que se suponía que era el respeto al resultado de las elecciones y etcétera. Hubo un fenómeno muy importante en el periodo entre el momento que Bernardo Arévalo fue, a pesar de todo, declarado presidente electo, hasta el momento en que tomó posesión, que fue la participación de comunidades indígenas, encabezadas en primer lugar por los 48 cantones de Totonicapán. Este es un liderazgo indígena que se ha hecho presente en varios momentos de la política, pero generalmente siempre alrededor de demandas locales que tienen que ver con su departamento, con su comunidad indígena, con la protección de los bosques ahí. Alguna vez ha habido problemas con minas, alguna vez con hidroeléctricas, tierras, pero por primera vez hacen una caravana desde Totonicapán, a unos 250 kilómetros de la capital, a pie, y llegan a la ciudad de Guatemala y cercan la Procuraduría General, a donde está la fiscal, y es la primera vez en la historia de Guatemala que un grupo indígena, desde la llegada de los españoles, que un grupo indígena que se han manifestado a todo lo largo de la conquista, la colonia, la Guatemala independiente del siglo XIX, del siglo XX, siempre ha habido levantamientos, protestas y represiones a los indígenas. Pero es la primera vez que sale este grupo de indígenas con un planteamiento de política nacional, a donde dicen venimos a defender la democracia, y como un elemento, y que se respeten las elecciones, con un elemento muy interesante, a mi juicio, nunca mencionan a Bernardo Arévalo, defienden la democracia, no defienden al presidente electo, y Arévalo nunca trata de decir, este movimiento me está apoyando o yo tengo algo que ver. Entonces se mantienen en una lucha paralela por la democracia, pero sin estar juntos, aunque estén trabajando en la misma dirección. Después de este liderazgo indígena se empiezan a sumar del Quiché, de Sololá, de Chimaltenango, de otras regiones del país, otros liderazgos indígenas. Es importante señalar que cuando en Guatemala se habla de pueblos indígenas, al igual que en México hay más idiomas y más pueblos indígenas, pero en Guatemala son 23 idiomas y 23 grupos. Y no hay nada parecido a una unidad o una coordinación entre los distintos pueblos indígenas. Al contrario, hay en muchos lugares conflictos de tierras, de fronteras o de otro tipo. Hay comunidades indígenas muy plegadas a caciques locales o a la iglesia protestante o a la iglesia católica. No todos los indígenas, por el hecho de serlo, tienen una capacidad y ni siquiera una intención política de participar en cuestiones más allá de lo que son los intereses locales. Entonces, fue muy importante la participación de los 48 cantones y se empezó a sumar la clase media de la ciudad de Guatemala, y las otras dos ciudades más grandes, que son Quetzaltenango y Cobán, empezaron también a aparecer. El hecho es que, sin entrar en más detalles, a pesar de todas las reticencias, etcétera, Bernardo Arévalo lo lleva al poder. Otra parte, un elemento importante también aquí es que Bernardo fue hace 25 años viceministro de Relaciones Exteriores y fue embajador de Guatemala en España. Y también como intelectual, él ha trabajado mucho con
con organizaciones internacionales. El campo internacional es el campo a donde él se siente más cómodo. Inmediatamente empezaron a manifestarse primero de Estados Unidos y después de la Unión Europea y después de los países individuales de la Unión Europea en apoyo a la democracia, etc. Y se dio una cosa muy curiosa, que es que Giammattei, además de ser un tipo profundamente reaccionario y profundamente corrupto, se creía muy listo. Y entonces tuvo la buena idea para nosotros y mala para él de pelearse con Estados Unidos, de engañarlos, etcétera. Y los Estados Unidos ya no podían ver al presidente Giammattei, que es el anterior, y tenían una abierta simpatía por Arévalo. Entonces, por primera vez en la historia de América Latina, se ve un apoyo abierto del gobierno y de los senadores y de los diputados de los Estados Unidos apoyando a Arévalo, que se declara a sí mismo como un socialdemócrata progresista, es decir, una de izquierda moderada y un demócrata. Y los Estados Unidos llegan a un punto de, bueno, ellos nunca han tenido ningún reparo en ser interventores y aquí lo hicieron también, nada más que en este momento lo hicieron a favor de Arévalo. Y después entraron los españoles, los ingleses, los franceses, los canadienses, etcétera. Entonces, realmente, todavía antes de tomar posesión, el gobierno de Giammattei se encontró totalmente aislado, desprestigiado, y Arévalo llega con un apoyo internacional, también de los organismos internacionales, las Naciones Unidas, la OEA, y la OEA, que ha jugado un papel tan triste en América Latina todos estos últimos años, con su secretario general de Uruguay, cuyo nombre se me escapa, y que jugó papeles penosos y terribles en Bolivia y en Perú, de repente empieza a ir a Guatemala, convocado y apoyado por los Estados Unidos, a apoyar a Arévalo. Y Giammattei tiene un enfrentamiento directo con la OEA, directo con Naciones Unidas, directo con Estados Unidos, y esto jugó a favor de Arévalo. Entonces, Arévalo, yo estuve en la toma de posición, era a la 1 de la tarde en el Teatro Nacional del Complejo Cultural Miguel Ángel Asturias en la ciudad de Guatemala, y tomó posesión Arévalo a la 1 de la mañana, 12 horas después, porque el Congreso no quería estar presente. Se negociaba y se rompían las negociaciones, porque la toma de posesión tiene que ser ante los representantes del Congreso. Finalmente, a la 1 de la mañana, llega el Congreso en pleno, se presenta y toma posesión. A partir de ahí, como ustedes se pueden imaginar, como me dijo a mí una ministra, me dice: Julio, por supuesto que no dejaron dinero, de milagro no se llevaron los escritorios. Realmente, no solo es que robaron, sino que el presupuesto de este año, decidido por el Congreso el año anterior, estaba diseñado para sus negocios, incluso con el descaro de aplicar grandes porciones del presupuesto etiquetadas para la empresa fulana que tenía que hacer las carreteras fulanas. Increíble. Entonces, Arévalo empieza por desmontar una serie de cosas que él podía desmontar sin aprobación del Congreso, y ha venido trabajando con decisiones del Poder Ejecutivo, pero cada vez más con un apoyo popular que desde la primera vuelta ha venido creciendo. Digamos que Arévalo tiene hoy más apoyo que el que nunca ha tenido, es decir, 2 meses en el gobierno, sigue estando apoyado, y también no solo se encontró con dificultades generadas por los gobernantes anteriores, que han sido los últimos 30 años gobiernos cuyo propósito único es hacer negocios, asociados con algunos sectores de la iniciativa privada, de algunos empresarios. El país, ellos no estaban preparados para tener un presidente que no fuera parte
de sus acuerdos de negocios. Muchos de nosotros apreciamos que más que una diferencia o una lucha ideológica entre todos estos intereses y Bernardo y quienes lo apoyan, es los ladrones contra los honestos. Ya se respira un aire nuevo en Guatemala, la gente entiende y cree y confía en que Arévalo no es un corrupto, que la gente con la que estaba trabajando y los que hace puesto Arévalo se encontró con una cosa muy complicada. El primer día de su mandato tenía que nombrar a 3,000 funcionarios de nivel alto y medio, y por supuesto no los tenía en términos de partido. Entonces hizo una serie de, digamos, encuestas informales, incorporó una serie de gente capaz, especialistas en los temas, no necesariamente expertos en administración pública y no necesariamente ideológicamente cercanos a Arévalo. Entonces tiene un gobierno de gente en general bien intencionada y bien preparada en lo técnico y muy poco experimentada en lo político y en el ejercicio de la administración pública. Yo he conversado hasta ahora con la ministra de Cultura, con el de Derechos Humanos, con el director del Instituto de Turismo y con la ministra de Medio Ambiente. Todos están aprendiendo. Ninguno ha tenido un puesto anterior. Y por supuesto, esta curva de aprendizaje es muy costosa, cometen errores, no hacen las declaraciones pertinentes que un político de cierta experiencia hace o deja de hacer, en fin. Pero ahí están, y en general creo que hay una actitud de simpatía y también de darle tiempo para que vaya bien. Pero Arévalo ha demostrado ser una gente no solo honesta e inteligente, sino consecuente con los planteamientos que hizo durante la campaña. Yo tuve una muy buena conversación con él, donde hablamos de una serie de cosas. Básicamente, el problema que él tiene también es que Guatemala tiene un periodo presidencial de 4 años sin reelección. Entonces, es un tiempo muy breve que le permite hacer pocas cosas, y entre otras cosas, la preocupación que puede tener él, y tal vez muchos más, yo ciertamente, es qué va a pasar dentro de 4 años. Es decir, se va a lograr consolidar un partido más fuerte, va a haber unas nuevas alianzas, etcétera, que puedan pretender impedir el regreso de los otros, de los que gobernaron hasta ahora, desde los acuerdos de paz hasta esta elección. Entonces, el ambiente en Guatemala es un ambiente tranquilo. Por supuesto, los que perdieron echan rayos y centellas. Hay un elemento muy importante. De los 10 libros que escribió Arévalo, 3, creo que lo mencioné antes, son sobre el ejército de Guatemala. El hecho es que Arévalo ganó las elecciones en la segunda vuelta y habló con el ejército. Y el ejército, a pesar de que fue convocado por Yamatei para intervenir, reprimir y dar un golpe, nunca intervino. Entonces Yamatei quiso que entrara la policía, que al igual que en todos lados está a cargo del Ministerio de Gobernación, y el ministro de Gobernación de Yamatei renunció denunciando a Yamatei, diciendo que él no iba a cumplir una orden que iba en contra de la ley de sacar a la policía para reprimir a la gente que estaba los indígenas y los civiles que estaban en la Procuraduría, en la Fiscalía General. Entonces, digamos, de todas maneras sí tiene conocimiento, no es una persona que vino de una empresa de la Coca-Cola como entró Fox en México. Viene de ser un sociólogo, de estudiar, de tener doctorados, habla francés, inglés, hebreo, estudió también en Israel, que ahora es también una situación complicada por lo que ustedes puedan imaginar, pero que ahora llega y tiene el apoyo no solo del gobierno de los Estados Unidos y otros gobiernos occidentales, sino también, además de la OEA y la ONU,
de algunos bancos con los que él ha logrado a decir, señores, por el tapón que tengo en el Congreso, voy a necesitar conseguir algunos recursos que no vengan directamente de las aprobaciones del Congreso y aparentemente tiene acceso para que en algún momento, apenas van 2 meses, en algún momento él tenga acceso a otros lugares. Así que mi visión y mi estado de ánimo es realmente positivo, sin descartar el hecho de que sus enemigos son gente muy poderosa, que ha estado en el poder muchos años, que no tienen escrúpulos, que tienen mucha plata y que algunos están vinculados con el crimen organizado, el tráfico de drogas, el tráfico de personas, etcétera. Entonces, digamos, yo lo primero que le dije a Arévalo cuando lo vi, porque además nos llevamos bien, y él le digo, oye, tú que has vivido en México sabrás lo que significa, te sacaste el tigre en la feria, ahora a ver qué haces con él. Porque ese es un poco el sentimiento, es decir, ganar, luchar para ganar y, ay, güey, miren nomás lo que vine a ganar, un país muy complicado. Entonces, pero él está con ánimo, trabaja mucho, trabaja todo el día, tiene un grupo de gente capaz, en fin, yo soy optimista. Perdón que me eché todo el rollo sin respirar, pero les toca a ustedes. Bueno, ahora la mecánica es, a ver, ¿quién quiere hablar? Valentín, ¿alguna pregunta? Alberto Peralta. Sí, durante todo este proceso para la toma de protesta y la toma de posesión, yo recuerdo haber estudiado hace mucho tiempo, de haberle dado una lectura a la Constitución del 85 de Ramiro de León Carpio. Y me acuerdo que me llamó mucho la atención que por lo menos en el 85, no sé si eso cambió, el Ejecutivo no es unipersonal. El presidente el presidente en Guatemala es el jefe del órgano ejecutivo que conforma junto con el gabinete. Entonces, esa centralización en la persona de él sí me llamó mucho la atención. No sé si eso sigue siendo así. Y además yo lo leí hace mucho, tampoco. Yo no soy especialista ni conocedor a fondo de la Constitución de Guatemala, pero no ha cambiado. Básicamente la Constitución de 1985 sigue siendo la misma. Mira, la conversación era también de que, ok, el Congreso se está poniendo difícil, el Poder Judicial está en contra, la Procuraduría está en contra, pero el Poder Presidencial es muy importante, es muy real. A pesar de esa estructura de A semidirectorio. pesar de esa estructura. Porque eso a mí Finalmente el presupuesto lo ejerce el Poder Ejecutivo. El presidente, no el el presidente, órgano. no el órgano ejecutivo. Entonces es un poco semántica esa estructura de directorio. Sí. Y otra Sí. cosa que me llama la atención, mencionaba usted también que tiene como enemigo, precisamente hablando de Ramiro de León Carpio, a la Comisión de Derechos Humanos, que allá depende de la ley del órgano legislativo, si mal no recuerdo. Sí, la nombra ahora el procurador es un hombre de apellido Córdoba, con el cual yo he hablado 2 veces. Bueno, hablado es un decir. Mira, ni siquiera puedo decir que sea reaccionario o que sea un idiota. Es como un mueble. Es una silla más en la oficina. Es nada. Pero ciertamente es nada, pero puesto por los otros, para que los derechos humanos realmente no contaran. Un nada muy relativo, porque me acuerdo que estaba en la cadena de sucesión. Estaba en la cadena de sucesión, pero es un tipo muy, digamos, políticamente muy pequeño, y la Procuraduría de Derechos Humanos estaba antes en manos de un procurador fantástico, muy comprometido, con un hermano desaparecido en la guerra. Después se salió para tratar de ganar la rectoría de la universidad y se la robaron, y ahora está en el exilio. Jordán, de apellido. Finalmente, hablaba de los acuerdos de paz del 96, donde se entronizó una cosa infame que es esa justicia oral, que después se puso de moda en todo el continente, que yo creo que aquí en México ya también colapsó, aunque me da feo mucha gente por decirlo, y que allá incluso dio pie a este señor Castresana, ¿no? A que un señor de la ONU, no sé si sea pariente de la tratadista de derechos romano del mismo apellido, ¿verdad?
este señor Castresana de la Audiencia de Madrid tuvo que intervenir porque fue un colapso enorme. No sé esto cómo se vaya a afrontar y es todo. Ya no hablo más para no. No, pero sí es importante que lo mencionas. Castresana, un juez español, fue nombrado para encabezar una institución única creada por Naciones Unidas, la CICIG, la Comisión contra la Corrupción Interinstitucional. Y estuvo Castresana y después estuvo el colombiano que ahora es el ministro de Defensa de Colombia, pero el gobierno de Jimmy Morales, digamos anterior al gobierno de Yamatei, echó a la CICIG de Guatemala de muy mala manera y prácticamente rompió relaciones con Naciones Unidas. Entonces, las Naciones Unidas, que había jugado un papel muy importante en los procesos de los acuerdos de paz y los primeros 10 años después de los acuerdos de paz, los empezaron a bloquear y prácticamente Naciones Unidas perdió toda su fuerza y su influencia después de haber tenido mucha en Guatemala. Castresana fue el primero, fueron varios y después, ahorita no me acuerdo del colombiano, que fue el último, el que fue echado, y después Petro lo nombró ministro de la Defensa. Gracias, Julio. Rodolfo, tienes la palabra. No tienes micro. Hoy, pues, gracias. Julio, a mí nos interesa mucho el contexto internacional que había definido Yamatei en los últimos meses, al final de su gobierno, hizo una gira tanto a Taiwán como a Ucrania y fortaleció las relaciones con Taiwán y estableció relaciones con el gobierno de Ucrania, ¿sí? Pero en tanto la región estaba cambiando, ¿sí? De estar dominada Centroamérica por Taiwán, por el régimen anticomunista de Chiang Kai-shek, ¿sí? La situación se modificó en El Salvador, no sé si todavía en este momento Guatemala mantenga las relaciones con estos países. La idea que yo tenía hasta ese momento era que era un diseño norteamericano para toda la región el que participara, siguiera participando Taiwán como Ucrania y tener en Centroamérica una plataforma para extender las relaciones latinoamericanas con Ucrania. Y bueno, lo de Taiwán, bueno, pues eso ya se ha hecho a un lado, aunque jugó un papel muy importante en la formación de cuadros militares y de la derecha anticomunista. Pero si ya cambió la perspectiva en todo Centroamérica con al respecto, ¿sí? ¿Cómo ves el futuro, ¿sí? Para entender, ¿sí? Las posibilidades de que no el gobierno, quienes simpatizan con Guatemala, podamos contribuir a fortalecer a su gobierno y a abrir la perspectiva más allá de los próximos 2004, perdón, del cuatrienio que tiene de gobierno. Rodolfo, mira, tu apreciación del viaje de Yamatei a Taiwán y a Ucrania responde a la lógica de lo que ha sido en América Latina el impulso de los Estados Unidos a apoyar sus causas y sus países. Aquí, curiosamente, fue al revés. Ya la relación de Yamatei con Estados Unidos estaba podrida. Y entonces Yamatei se le ocurrió el viaje para ver si se congraciaba con Estados Unidos. Y fue a hacer el ridículo. Entonces fue a Taiwán y fue con Zelensky. Es una cosa absolutamente absurda. Único presidente latinoamericano que, bueno, ahora no sé si algún otro va a ir, pero el único que había llegado a hablar con Zelensky aquí. Entonces, fue al revés.
Él trataba de congregar. Mira, Yamatei se sentía más listo que todos, entonces metía la pata y entonces creía que era genial lo que estaba haciendo, etcétera. Entonces, bueno, los últimos países que rompieron con Taiwán fueron El Salvador y Honduras, que establecieron relaciones con China popular. Y los únicos países que siguen teniendo relaciones en América Latina con Taiwán son Paraguay en América del Sur, Guatemala y Belice. Yo no creo que esté en la agenda de Arévalo romper con Taiwán. Él hizo una declaración que era: nosotros seguiremos teniendo relaciones con Taiwán, pero nos interesa mucho incrementar nuestras relaciones económicas con China. Es decir, no, ahora que él recibió un apoyo de los Estados Unidos, será, me imagino, parte del precio a pagar, pero quiere tener más relaciones con China. Bernardo hizo una serie de visitas antes de tomar posesión de la región. Es muy interesante que haya estado en Panamá, en Costa Rica, en República Dominicana, en El Salvador, y se brincó, y en Honduras, y en México. Vino a estar con López Obrador. Se brincó a El Salvador y a Nicaragua. Por las razones que todos nos podemos imaginar. Entonces, y esas no tienen ningún, digamos, yo no le he escuchado ninguna expresión de distancia o repudio a Bukele en El Salvador, pero hay distancia. En cambio, Nicaragua sí es muy explícito. Con Ortega no se quiere nada. Muchas gracias. Muchas gracias, Rodolfo. Valentín. Antes de preparando para este Zoom, una de mis preguntas era si ya podría haber reelección y ya dijiste que no. Entonces, 4 años es muy poco tiempo para consolidar cualquier proyecto, por un lado. Entonces, yo creo que por lo que estamos viendo, hay dos fuerzas que pueden apuntalar al gobierno guatemalteco, que es la relación con los Estados Unidos, que es realpolitik, y la otra importante es el comportamiento de las Fuerzas Armadas en relación al actual gobierno, porque si no logra construir mecanismos de equilibrios este primer año, va a ser muy compleja su administración, prácticamente. Entonces, en ese sentido, y tenemos dos eventos importantes: su relación con México, que es el cambio de gobierno en México, y el cambio de gobierno en los Estados Unidos. Entonces, ¿qué perspectivas ves? ¿Cómo puede mantener él más o menos una trascendencia de cambio socialdemócrata, como ya lo planteó? Yo creo que es muy inteligente lo que él está haciendo, es no tomar ir hacia un centro importante de sobrevivencia. ¿Qué podrá hacer o qué crees que debería hacer en estos próximos 3 años? Mira, yo creo que él ha planteado una ruta de una relación muy cercana con Estados Unidos. Cambiaron todos los mandos militares en acuerdo con él. Y no creo, bueno, Donald Trump es muy probable que sea elegido y es absolutamente impredecible. Y yo no creo que Donald Trump sepa dónde está Guatemala, pues digo, para empezar. Entonces, quién sabe qué vaya a pasar con Donald Trump si como parece muy probable llega al poder. En el caso de México es una relación muy importante, pero con la que él tiene vínculos y caminos de contactos políticos, y tal vez él tiene, bueno, aunque mira, la hermana mayor de Bernardo, que es Margarita de León, está casada con Enrique Semo, el maestro de López Obrador, y una gente muy linda, etcétera. Ahí todos los hermanos de Bernardo estuvieron en el teatro, yo estuve con ellos. Ahí estaba Enrique Semo, que tuvo una embolia cerebral y se está recuperando y ya está muy grande también.
Yo diría que Bernardo tiene más cercanía, estoy hablando en teoría, con Claudia Sheinbaum que con López Obrador. Es decir, son universitarios de formación, vienen de ahí, son progresistas intelectuales. Yo no creo que con México no haya más que un futuro de muy buenas relaciones. Gracias, Julio. Rosalinda, querida Rosalinda, que estaba muy pendiente de las elecciones, toda su familia. Y Todos querías comentar preocupados, algo. muy Sí. preocupados, sí, también. Bueno, algo que a mí me ha inquietado y que ya se ha hablado al respecto es sobre el periodo tan corto que dura el presidente en Guatemala, 4 años que, bueno, que le va a costar a Bernardo, al presidente Bernardo Arévalo, muchísimo trabajo. Si aquí con 6 años lo que cuesta, ahora 4 años, sí, es difícil. Y sobre todo el que pueda seguir el movimiento Semilla. Eso es lo más preocupante, bueno, desde mi punto de vista, ¿no? Y también quería preguntarte sobre su relación con Israel, porque yo sé que hubo también un cambio de la embajada, ¿no? De la sede de la embajada, cuando, no me acuerdo si cuando Yamatei, no recuerdo con quién, que Jimmy le Morales. cambiaron. Con Jimmy Morales, sí. Le Correcto. cambió ¿verdad? ¿Cómo ves esa relación con Israel, de Guatemala con Israel? Él estudió en Israel, vivió en Israel, habla hebreo, entonces él tiene una cercanía muy grande con Israel, lo cual en este momento, por las barbaridades que está haciendo el gobierno de Israel en Gaza, es una situación, debe ser una situación bastante incómoda para él o complicada de cualquier manera. La relación con Israel será una relación buena de Arévalo. ¿En qué medida va a ser más o menos visible y explícita? Quién sabe. No son para nadie en el planeta es un buen momento para tener buenas relaciones con Israel, ni siquiera Estados Unidos. Entonces, habrá que ver, pero él sí tiene una cercanía. Como tú dices correctamente, los 4 años de gobierno son muy limitados y estoy de acuerdo contigo. Dependerá mucho de la construcción de un partido más grande, más fuerte, etcétera, y muy probablemente que construir un partido en serio toma mucho más tiempo que lo que te pueden dar 3 o 4 años. Pero construir alianzas con distintos sectores de la población, no necesariamente partidos, pero también algunos tal vez, pero con sectores de la población. En particular, yo creo que él tiene que construir alianzas con la población indígena. Semilla es un partido sin indígenas, es un partido de la ciudad de Guatemala. Y sin embargo, los indígenas apoyaron su toma de posesión, etcétera, y él asumió compromisos con ellos, y ahora tendrán que empezar los pueblos indígenas a ver una diferencia de ser gobernados por Arévalo en comparación con los gobiernos anteriores. Y eso es más que un asunto de experiencia política o de retórica, hechos. Que las enormes demandas que hay de los pueblos indígenas en los terrenos de pobreza, educación, salud, carreteras, tierras, minas, contaminación, etcétera, empiecen a ser abordadas positivamente por el gobierno. Y si esos hechos se dan, como ha sido la declaración y la intención, creo que él tiene buenas posibilidades de tener una base indígena que no tenía y que no participó. Digamos, Bernardo Arévalo no ganó gracias al voto indígena. Gran parte del voto indígena estaba manipulado, comprado o por inercia votaba por otros que conocía y Arévalo no era conocido. Entonces, él tendrá, mira, Guatemala no va a progresar hasta que
los pueblos indígenas no sean parte de las decisiones, no solo que les afectan a ellos, sino de las decisiones del país. Y ese es un proceso que va a tomar tiempo, pero que debería de empezar ahora. ¿Cómo integrar, cómo compartir el poder y las decisiones poco a poco con algunas de las poblaciones indígenas con más necesidades y que tienen también mucha claridad en sus demandas, muchas necesidades que es imposible que se cubran en 4 años, pero que se puede empezar a resolver? Claro. Gracias. Ok, gracias. Una pregunta, Julio. ¿El papel de Rigoberta Menchú, tu comadre, en esto ha sido importante o nada? Mira, Rigoberta Menchú ha estado muy apartada de la política guatemalteca desde hace rato, pero es una persona cercana, estuvo en la toma de posesión, estuvo con Arévalo, se ha reunido con él, en fin, y digamos, ella tiene más que un liderazgo político, un liderazgo moral. Y hay otros líderes indígenas, en su mayoría, curiosamente, mujeres, y hay también organizaciones de víctimas del conflicto armado interno con las que se ha encontrado Arévalo, y en fin, yo te puedo decir, nunca ha habido más contacto honesto entre los indígenas y el poder en Guatemala que en estos 2 meses. Aunque sean todavía tanteos y definir qué es lo que se va a hacer, qué es lo que no se va a hacer. Por ejemplo, hace 2 domingos, el 25 de febrero, es el día de la dignificación de las víctimas del conflicto armado interno. Entonces, ahí estaba yo también como familiar de víctimas del conflicto armado interno, y estaban 2,000 indígenas y tal vez 300 no indígenas adentro del Palacio Nacional por primera vez en 30 años. Es decir, hay toda una nueva actitud con Bernardo Arévalo, con la vicepresidenta, con su gabinete, y ahí estaban, todo el liderazgo indígena del país. Por de pronto, se abre el palacio, están presentes, tienen reuniones. ¿Cómo aterrizar esto en hechos? Pues es un enorme trabajo, sobre todo con la escasez de recursos y la magnitud de los problemas. Pero el principio es fantástico. Gracias, Julio. Ángel Silva. Hola, buenas noches, Julio. Buenas noches, Ángel. Ya nos comentaste sobre de esta buena relación que tiene el presidente Arévalo con los Estados Unidos y que gracias incluso al apoyo que tiene del gobierno de los Estados Unidos pudo llegar de mejor forma y tomar posesión. Pero mi pregunta va, ahora el presidente Arévalo se reunirá con la vicepresidenta Kamala Harris, creo que fue el día de hoy o será el día de mañana, es por estos días, y en el que va a hablar sobre migración. ¿Cuál será el tema o la posición del presidente Arévalo respecto a la migración? Sobre todo, como estábamos comentando al principio, había comentado el maestro Rodolfo Sánchez Mena, la visión geopolítica de los Estados Unidos es que la frontera de México o la frontera sur de Estados Unidos se traslade del río Bravo hacia la frontera con Guatemala, ¿no? Geopolíticamente hablando. Entonces, el presidente Arévalo va a tener una política de migración como de brazos abiertos o buscará a lo mejor como el presidente López Obrador, buscar esta parte de dar apoyos socioeconómicos, programas tipo Sembrando Vida para que la gente se quede en su país y no migre, o incluso algún tipo de colaboración con la Guardia Nacional en México. No sé cuál será su posición respecto al tema de la migración. Mira, hasta ahora, que yo sepa, no ha habido alguna declaración de una política explícita en ese sentido, pero sí una política o una filosofía general. Bernardo Arévalo es un humanista, no es un represor. Cualquiera que sea el argumento, no es un represor. Y yo creo que si se parece a algo de lo que existe en políticas en la región con respecto a la migración, se puede parecer a la de López Obrador, es decir, hay que atacar las causas, eso sí lo ha dicho.
y USAID, que tiene grandes recursos para eso, y que en Guatemala han tenido un problema enorme. Han querido invertir en generar empleos, tanto en el campo como en las ciudades, para, digamos, retener sobre todo a los jóvenes, etcétera. Pero es muy difícil, no han podido, por otro de los grandes problemas de Guatemala, el nivel de formación educativa es muy bajo y solo una parte de la población tiene cierto nivel. Mira, nosotros con mi organización estuvimos tratando de armar una, ¿cómo se llama? Donde arman los vestidos y a donde, ¿cómo se llaman? Las fábricas estas grandes, que ¿Maquiladora? son una maquiladora con las madres de las víctimas del Hogar Seguro, que son unas chicas que el 8 de marzo, en esa coincidencia terrible con el Día Internacional de la Mujer, las quemaron vivas en un lugar que se suponía que debía protegerlas. Y yo he trabajado con las organizaciones que trabajan con ellas, y bueno, nos sentamos para ver de hacer una maquiladora que consistía en hacer prendas de vestir, gorras, chamarras, camisas, para venta solidaria. Ellas tienen una organización que se llama Las Libélulas, y entonces de las niñas del Hogar Seguro, y vender eso, y etcétera, que de hacerse tenía realmente posibilidades reales de tener éxito. No se pudo porque de estas cosas que se habla mucho de la pobreza de los pueblos indígenas, pero la pobreza en la ciudad de Guatemala, la pobreza urbana, es mucho más terrible que la pobreza en los indígenas. Tú ves, digamos, si yo te dijera, una familia indígena tiene $100 al mes, puede hacer mucho más que una familia urbana con $100 al mes, porque tienen una cohesión familiar y comunitaria, y porque podrán no tener educación, pero tienen cultura. Hay muchas cosas. Y que porque tal vez puedan tener unas gallinas y plantar hortalizas, pero con estas mujeres había muchas que no sabían leer y escribir. Era imposible, y además estas mujeres, el Hogar Seguro, donde se quemaron las hijas terriblemente, está en la ciudad de Guatemala, pero venían de todo el país, entonces están todas dispersas en el país, etcétera. Las niñas están enterradas en todo el país. Entonces, de repente los problemas reales de tratar de impulsar desarrollo económico local no es nada más inyecciones de dinero. Les voy a dar un dato. Una muy querida amiga mía es ahora la ministra de Educación, se llama Anabela Giraca. El otro día la oí en un programa de radio diciendo, de las escuelas del Ministerio de Educación son 32,000. 31,000 de las 32,000 no tienen estructura jurídica. Están construidas sobre terrenos que no son del Ministerio de Educación, primero. De las 32,000, 8,000 no tienen electricidad. 11,000 no tienen agua, en consecuencia no tienen baños. 12,000 no tienen techos que no goteen. 14,000 tienen piso de tierra. Ahí está la educación de Guatemala. Y así te puedo hablar de los centros de salud, etcétera, etcétera. En la frontera con México, sacan a los niños a estudiar a México y ciertamente se van a curar a los hospitales del lado mexicano. Entonces, la posibilidad de desarrollar económicamente en un corto plazo alternativas para generar empleo y que los jóvenes no se vayan, o los adultos no se vayan a otro país, puede tener éxito relativo, porque las condiciones son muy jodidas. Ya no es un problema de tirarle dinero y tratar de resolverlo. Entonces, pero me imagino que ese es el camino. Yo no veo, por dos razones, yo no veo a Arévalo propiciando o aceptando hacer, llamémoslo de alguna manera, un muro de contención en la frontera con México, porque no va con su naturaleza política y con su naturaleza humana. Pero también la frontera de México y Guatemala es una frontera tremendamente porosa. Por ahí camina todas las drogas que entran rumbo a Estados Unidos y todos los migrantes. Ni siquiera los gobiernos represivos como el de Yamatei y los anteriores
han podido parar a los migrantes, nomás los dejan pasar. Entonces, digamos, no es materialmente posible. Si llegan los americanos y le dicen, si quieres ayuda, tienes que parar a los migrantes en Guatemala, no es posible, no es realista. Es una frontera, el traslado de ganado en el Petén, que se pasa de México, de Guatemala a México, el contrabando de cosas enorme de México a Centroamérica, el tráfico de drogas de Guatemala a México. El fentanilo ya no entra por los puertos mexicanos nada más, entra por los puertos guatemaltecos, que están mucho menos vigilados que los mexicanos. Entonces, es muy difícil, pero me imagino que algo realista podrán empezar a hacer sobre la base yo no creo que Arévalo, estoy convencido, no sería propicio a establecer con Estados Unidos algún tipo de acuerdo que implique la violación de los derechos humanos de los migrantes de una manera directa y flagrante. Entonces, esa es mi opinión, esa es mi visión, y ojalá que tenga razón, porque la situación es muy complicada. Gracias, Julio. Erika, una italiana que estuvo en Guatemala, Erika Berra, ya se conocen. Sí, hola, sí, Mira, Erika, ¿cómo estás? bien, muy bien, aquí escuchando, ya que Guatemala es casi mi segundo país. Yo lo sé, yo lo sé. Y trabajamos mucho en Guatemala Y contigo. trabajamos mucho en Guatemala. Recuerdo algunos homenajes que se hicieron a la IDFOPA en el Instituto Italiano cuando tú lo dirigías. Sí, por eso que me interesó mucho así escucharte. Realmente sé que esas elecciones fueron muy complicadas y que nadie cuando la primera vuelta pensaba que Arévalo tuviera fuerza, porque estaba la Suri Ríos, hija de Ríos Montt, estaba el Monde Mulé, estaba Sandra Torres, que era ya no sé, la tercera vez que se presentaba, ex primera dama, y yo lo que me decía amigos que estaban así en el gobierno, que el gobierno impulsaba el expresidente del Congreso, que era Edmond Mulet, que pero así realmente no tuvo ninguna fuerza, ¿no? Y finalmente, cuando llegó Arévalo, así le hicieron una vida terrible. Y Sandra Torres, que normalmente tenía fuerza en el campo, ¿no? Porque más con el partido de su marido, el Partido de la Esperanza, ¿no? De Colón, ella tenía así una base muy fuerte. Todas las veces que se ha presentado, llega siempre a la segunda vuelta, pero no obstante que esta vez se unió con todas las otras fuerzas, no llegó, ¿no? Pero yo sí estuve viviendo en Guatemala cuando operaba la CECIG. Sí, realmente pienso que hicieron un trabajo maravilloso con Castresana, que era el marido de Sor Juana y Martín, la de Notimex, y después vino Dalanese, que era un fiscal en Costa Rica, finalmente Jimmy Morales, no, sí, de Costa Rica, Jimmy Morales, que impresionante como colombiano. Ellos realmente, yo me recuerdo que Castresana hacía en Blitz cuando tenían así que elegir jueces y todo, y llegaba a las 10, 11 de la noche y le decían no, o sea, haciendo ver cuál era la situación. Por eso que Jimmy Morales hacia un cierto punto no lo dejó ya ni entrar así en Guatemala, ¿no? Fue horrible. Pero, ¿tú qué piensas? Viéndolas cómo se ha operado la Porras, viendo cómo la institución jurídica está tan podrida, ¿no sería posible
que otra vez, ya viendo que también Guatemala, que ahora Arévalo tiene buenas relaciones hasta con Almagro, que realmente que hasta ahora no he que tenido con los otros países de América Latina una situación así muy favorable, pero no sería posible y no sería auspicable que otra vez pudiera regresar la CECIG para apoyarlo y realmente para romper con toda la corrupción que hay en el poder así judicial. Eso es mi pregunta. Mira, la CICIG fue un experimento que tuvo, como tú lo mencionas, momentos muy importantes, muy positivos, y lo que sucedió es que empezó a afectar intereses reales de los sectores más corruptos de la sociedad, y finalmente ese pulso lo terminó perdiendo. La CICIG es imposible que regrese a Guatemala porque se generó tal reacción en contra, impulsada por los mismos gobiernos y grupos económicos y de corrupción que la sacaron. No es viable ni la CICIG ni nada parecido, porque, digamos, la CICIG tuvo un buen papel, pero también era un organismo demasiado intervencionista en la operación política operativa propiamente del gobierno, en particular el Poder Judicial, como tú mencionabas. En este momento no sería posible. Si Arévalo intentara una cosa así, se crearía mucho más un problema que una solución. Entonces, yo no lo veo factible, pero Arévalo tiene ahora el problema de que vienen el cambio de jueces y el cambio de integrantes de la Corte Suprema, etcétera, y tiene que hacer un juego político ya no basado en la pequeña fuerza de su partido, sino en la fuerza del Poder Ejecutivo. Ya no es un partido pequeño el que negocia, sino el presidente de la República. Eso tiene mucho más peso. Entonces, creo que algunas cosas las podrá lograr y otras, lastimosamente, no. Pero sí tiene razón, la CICIG tuvo su momento, pero ya no es posible que regrese, creo yo. Puso en la cárcel el presidente, la vicepresidenta de la República, ¿no? Que vino después de Colón, ¿no? Por eso el papel sí importante sí lo tuvo, ¿no? Sí, sí. Pérez Molina y la Yanetti fueron así a la cárcel, ¿no? No sé si todavía están. Molina también, ¿no? Molina, sí. Pérez Molina Sí. y la Yanetti, que era la vicepresidenta, ¿no? Gracias, Erika. ¿Alguien más desea preguntar? Está por aquí quien. Maribilia. Sí, me gustaría poder preguntarle a Julio una oportunidad realmente muy, muy buena de contar con esta participación de Julio. Lo escuchamos hace varios meses, no estaba contento, pero no estaba tan optimista. Ya nos acaba de hacer una descripción interesantísima del proceso social que se gestó para lograr un momento como el actual. Me gustaría preguntar dos cosas. Si Arévalo tiene lineamientos económicos que permitieran aún en el corto plazo no solamente generar empleos productivos, sino lanzar una cierta plataforma de desarrollo del país, con toda la dificultad que eso implica, no me cabe la menor duda del desafío enorme que significa el momento, ¿no? El momento, la coyuntura internacional, etcétera. Y la otra cosa es, si no hay condicionalidades tanto de las instituciones financieras como de las de los bancos. Instituciones financieras me refiero, ¿qué actitud tiene
el Fondo Monetario, el BID, el Banco Mundial, y gestionar créditos, pues asumo que es con la banca privada internacional, y si hay condicionalidades en ese punto. Porque hoy en día es muy sabido que esas condicionalidades realmente cuestionan las decisiones, cuestionan desde mi punto de vista la existencia misma del Estado Nacional. Siempre ha sido así, pero hoy se están metiendo con la identidad de las naciones, y introducen condicionalidades que desde mi punto de vista tienden a separar en lugar de integrar a las naciones desde el punto de vista cultural. Entonces me gustaría ver qué opinas de estas cosas. Sí, en principio, conceptualmente estoy de acuerdo contigo. El Fondo Monetario Internacional, bueno, un caso terrible y conocido por todos nosotros es Argentina, pero en su momento también México, que llegó a niveles de deuda. Hay una cosa muy curiosa. Guatemala es uno de los países en proporción al tamaño de su economía con menos deuda de toda América Latina. Guatemala tiene un tipo de cambio que lleva más de 20 años sin moverse. Guatemala es el país de menos inflación en América Central y uno de los menos de inflación en toda América Latina. Entonces hay una parte de la operación financiera, bancaria de Guatemala que ha estado increíblemente inalterada a pesar de las vicisitudes políticas que ha habido a lo largo de estos últimos 20 años. Entonces, Guatemala tiene una deuda relativamente pequeña, tiene una estabilidad económica, tiene un cambio contra el dólar estable desde hace mucho tiempo, y eso facilitaría cierto tipo de asumir deuda. Estoy de acuerdo con lo que tú planteas en el sentido de los riesgos de las deudas, etcétera, pero en este momento el gobierno de Arévalo no puede asumir deuda porque la deuda se asume a través del Congreso. Y este Congreso no está trabajando con Arévalo, ni para eso ni para nada. Entonces, primero tendrá que tener algunas alianzas con el Congreso para sacar adelante algunas cosas muy urgentes. Y en términos de recursos para gobernar, mira, hay una frase que la usa Bukele, la usa López Obrador, etcétera. Si no se roba, alcanza. La cantidad de que se robaba del presupuesto de Guatemala es impresionante. 25-30% de todo el presupuesto se iba. Entonces, si realmente se logra controlar la corrupción, por lo menos en una proporción importante, va a haber más recursos y se van a poder ejecutar más. Y luego hay una situación de estabilidad y confianza, no solo de la banca internacional, sino la banca y los inversionistas nacionales, que permiten pensar que, aunque sea la colita del nearshoring, le llegue a Guatemala y llegue alguna inversión extranjera y algunas nuevas fábricas o inversiones que generen empleo pueden darse en Guatemala. Entonces, no veo tampoco que el problema político de Guatemala se resuelva tirándole dólares encima. Es decir, el problema político de Guatemala es político más que económico, siendo la economía la que es, con esta enorme desigualdad y pobreza. Pero yo creo que con los recursos, por lo menos para empezar, con los que tiene Arévalo, puede empezar a hacer cierto tipo de obras y a lograr una parte inicial de sus propósitos que le permitan después tal vez no acceder al tipo de créditos que se dan a través del Congreso, sino algún otro tipo de apoyo que pudiera venir, porque sí hay buena voluntad explícita por parte de los Estados Unidos. Que todo podría cambiar, como dijimos antes, y se vuelve impredecible si Trump llega al poder, como parece probable. Gracias, Julio. Veo Gracias, aquí Julio.
Ujú. al doctor Ondarza, creo que es él, ¿no? Sí, sí, así es, Lilia. Bien. Buenas noches, soy Rodolfo Ondarza. Yo tengo una pregunta. Hace algunos meses, el gobierno federal de México dijo que para los migrantes temporales, trabajadores temporales que cruzaran la frontera sur, iban a gozar gratuitamente del sistema IMSS Bienestar para la cuestión de salud. La pregunta ¿es esto cierto? ¿Hasta qué punto? Si es que lo es. Mira, lo que yo sé es que ya hay 120,000 migrantes, a donde la mayoría son hondureños, pero hay una parte importante de guatemaltecos y de otras nacionalidades que ya tienen no solo acceso a la salud en México, sino permisos de trabajo. Digamos que se han establecido por lo menos temporalmente en México. Eso es lo que yo sé y, y creo que la tendencia por el encono político dentro de la campaña de los Estados Unidos, a donde el tema de la migración es ya el tema principal de las elecciones y hasta Biden se está poniendo más rígido con respecto a la migración. Yo no creo que la situación migratoria en términos de que vaya a haber un gran cambio, vaya a cambiar, porque ese gran cambio tendría que venir de un cambio de política norteamericana que no ha sucedido en un montón de años y difícilmente va a suceder en este año electoral. Entonces, México creo que ha sido, digamos, ha tenido algunos paliativos. Creo que por lo menos la migración de mexicanos se ha contenido y el desarrollo en el sureste ha generado mucho empleo, incluso migración de mexicanos de otras partes hacia allá, pero también en el sureste ya hay muchos centroamericanos trabajando, como los hubo, por cierto, durante la guerra. Cuando se empezó a construir Cancún, la tercera parte de todos los obreros eran indígenas guatemaltecos que huían de la represión acá. Entonces, no es nuevo. Para los guatemaltecos resulta particularmente familiar la cultura, el paisaje, el hablado, la comida en Chiapas. Y con Rigoberta Menchú hemos hablado mucho de la generosidad de los indígenas mexicanos para recibir a los refugiados indígenas que huían de Guatemala. Y en general ya hay una presencia guatemalteca o de guatemaltecos. Bueno, primero, la mitad de los que se fueron durante la guerra no regresaron, se quedaron en México. Y hay una parte que se sigue quedando. Yo no tengo cifras exactas de todos los movimientos migratorios, porque también ya el volumen de la migración rebasa todo lo que había sido anteriormente, y también el crecimiento de nacionalidades que vienen de chinos y árabes y de otros continentes, que generan otro tipo de migración y de posibles soluciones. Pero no creo que haya por parte del gobierno mexicano una política que en la práctica haya hecho mucha mella en el movimiento migratorio hacia Estados Unidos. Hay una parte que creo que se ha quedado y que goza de ciertos privilegios de acceder a la salud y a la escuela y quedarse en México y trabajar, pero no creo que sea una cantidad que marque una enorme diferencia en el movimiento migratorio. Esa es en mi opinión y me declaro desconocedor de las últimas cifras. Muchas Gracias, gracias. Julio. ¿Hay alguna importancia del EZLN con los indígenas guatemaltecos? ¿Hay alguna unión aún? Mira, siempre hubo cierta simpatía, etcétera, pero el momento de los zapatistas es decir, la situación de los zapatistas en este momento es en sí misma débil. Entonces, me imagino que el eco y la solidaridad o la simpatía que podrían tener del lado guatemalteco estará ahí o se habrá debilitado junto con todo el movimiento zapatista, pero yo no he oído nada particular al respecto. Gracias, Julio.
Pues bueno, ya creo que son todas las preguntas. Le pediría yo a Rodolfo que agradecieras la sesión y la cerraras. Rodolfo, no tienes el micrófono. Primero, Lilia, pues agradecerte a ti personalmente el hecho de tu amistad con Julio. La mía es incipiente, pero yo espero que avance hacia adelante. Va a Lo que avanzar, respecta, Rodolfo, va a avanzar. vamos, pediría dos cosas. Una, si que pensaras en participar, aunque no lo hagas de manera permanente, con nuestra Academia de Geopolítica, pensando en un ingreso en la sociedad. Y la segunda sería que lo hemos platicado con Lilia. ¿Qué tan factible sería construir en Guatemala una sociedad guatemalteca de geografía histórica? La experiencia de México es que a lo largo de sus 193 años ha logrado fortalecer las independencias de México. Ha tenido momentos gloriosos y momentos de declive. Hoy estamos en un proceso ascendente. ¿Sí? Pero lo que quisiéramos compartir contigo es nuestra visión, experiencia y lo que ya se tiene de la elección norteamericana y que sentimos y que entendemos que vamos más adelante que el gobierno de México y de los medios de comunicación. ¿Sí? Hay información de detalle, de último momento, de cómo está la elección norteamericana y también el riesgo que hay de una guerra civil. Y explicamos la razón de esa guerra civil y el impacto que también podría tener en la región. Y de lo último que estamos trabajando con el compañero Víctor, nuestro físico, es plantear un paradigma diferente en la relación México-Estados Unidos y posiblemente de Centroamérica, y que tiene que ver con generación de energía, alimentos y salud, y de paso, desde luego, el agua. Entonces, esto es la propuesta que te queremos hacer de cómo, independientemente de lo que toda tu aportación a la Academia de Geopolítica y a la sociedad mexicana, el hecho de que pudiéramos estrechar más la información y ver qué tan factible es que con el nuevo paradigma que planteamos con los Estados Unidos pudiéramos negociar vía diplomacia científica una mejor relación de México con los Estados Unidos y también con Centroamérica, porque desde mi perspectiva de lo que he trabajado en la Secretaría de Gobernación en tiempos de la Guerra Fría, ¿sí? Guatemala, toda la región centroamericana jugó un papel muy importante en la política exterior de México. Pues Rodolfo, en primer lugar agradezco tu invitación y acepto gustoso de trabajar, participar, comentar y aprender con ustedes. La otra parte de generar una especie de grupo similar en Guatemala, me declaro completamente incapaz. No conozco a la gente que podría ser, no tengo relaciones académicas ni científicas. Mis relaciones son en el ámbito de la memoria y en el ámbito de la cultura. Sí he trabajado buena parte de mi vida en Estados Unidos y vaya, con decirte que hasta hice un fundraising en la Casa Blanca en su momento, pero siempre alrededor de temas de cultura. Que por supuesto la cultura, como todo lo demás, tiene sus cargas implementadas y consecuencias y características políticas, sobre todo cuando estamos hablando de la cultura mexicana en los Estados Unidos, que es, yo hacía las giras del Ballet Folclórico de Amalia Hernández
y las hice en más de 50 países durante 15 años, para cientos de miles de norteamericanos, y además llevando todo un programa de educación sobre la cultura de México con 450,000 maestros y alumnos norteamericanos. Entonces, yo ofrezco mis capacidades diplomáticas, pero en estos temas. No estoy en los temas científicos, no estoy en los temas en los que ustedes navegan con gracia, yo no, yo me ahogo. Entonces, con mucho gusto participo y ayudo, y para la constitución de un grupo en Guatemala, sugiero que ustedes busquen a sus pares en Guatemala y trabajen con ellos. Bueno, pues muchas gracias, Julio, por estar aquí presente. Y bueno, te iremos mandando las invitaciones. Muchas gracias, Lilia, a ti, igual que Rodolfo. Tú eres la articuladora de esto y te lo agradezco muchísimo. Y bueno, y tú y yo hemos trabajado juntos 50 los años. últimos 40 años. 50 años. 50, perdón. Así que trabajaremos juntos los siguientes 50. Perfecto, sí. Bueno, buenas noches, muchas gracias. Gracias. Saludos a todos. Gracias. Un aplauso. Buenas noches. Un aplauso. Muchas gracias. Un aplauso y gracias. Buenas noches. Gracias, Rodolfo. Gracias a todos. Dios. Gracias. Adiós. Buenas noches.